Entonces, yo quisiera hacer esta reflexión sobre las categorías que nos convocan ahora: pobreza, trabajo y desigualdad, un poco en el contexto en el cual nos encontramos, ¿no? En la pandemia. Se pensaba que podíamos entrar a la pospandemia, el tema está un poco lejano en nuestro continente, pero a nivel global también. Bueno, pero también tenemos en el contexto de la economía de Francisco, eh, últimos documentos del Papa, como la encíclica Fratelli Tutti, que nos plantea el tema de la fraternidad y de la amistad social. Al final el tema es cómo nos proyectamos hacia una convivencia fraterna y solidaria por la vida, porque si bien algunos piensan que regresaremos a la antigua normalidad, hay muchos que ya tienen bastante consenso en que va a ser muy difícil regresar a a la normalidad anterior a la crisis, ¿no? De la pandemia. Bueno, algunos datos que creo que es de conocimiento de todos, todas, sobre una caída muy fuerte de Producto Bruto Interno en el promedio. En el caso del país de donde vengo, Perú, fue el país que más cayó, con un 13% negativo. Y en promedio se estima, entre el Fondo Monetario, la CEPAL, que podría subir un 5,3% anual, tasa anual, en este año, ¿no? Por el nivel de caída tan grande que ha tenido la producción. La situación es diferente en cada país. Los millones de personas empobrecidas han aumentado fuertemente. Se pensaba que podrían ser 215 millones, ahora tenemos, bueno, por lo menos 231 millones, más de 44 millones de personas desempleadas, se había calculado menos. Y desgraciadamente la pandemia no se ha detenido, ha habido un rebrote en varios países, en Europa también. Perdón, ahí debí corregir la última parte, que ya se cuenta con la vacuna, pero todavía hay una dificultad en cuanto a el acceso a la vacuna, ¿no? A pesar que en nuestros países hay esfuerzos grandes para la vacunación. Bueno, como decía la CEPAL, esta crisis ha evidenciado problemas estructurales que ya teníamos con este modelo de desarrollo más bien de tipo neoliberal, ¿no? Los estados no tuvieron capacidades de respuesta adecuada. Luego, la misma segregación de las ciudades potenció los contagios, situación que hasta la fecha se mantiene también, ¿no? Sobre todo en el sector de la economía popular, en que la gente necesita de todas maneras, digamos, vive día a día. Y entonces, si no hay un cuidado, pues el problema del contagio está ahí a la puerta, ¿no? Mayor riesgo de muerte, evidentemente, para los más pobres y vulnerables, que son los menos desprovistos. Los trabajadores del sector informal, bueno, yo en realidad prefiero hablar no tanto de informalidad, creo que esa categoría ya no sirve para explicar los fenómenos en la región. Prefiero hablar de la economía popular, porque la economía informal no tiene en sí un concepto claro. Aparentemente es lo que no es legal o no es formal, pero esas son categorías demasiado amplias que dan para todo. Mientras que el sector de la economía popular se refiere más bien a actividades concretas de sectores urbanos populares que a través del trabajo buscan generar su medio de vida. Entonces sí tenemos una definición positiva de lo que es economía popular. Ciertamente, este sector de la economía popular pues no han podido generar los ingresos, carecen también de ahorros. Las medidas de cuarentena y distanciamiento físico que fueron necesarios también han afectado y siguen afectando. Y por todas estas razones también el COVID profundizó la desigualdad, ¿no? Muy importante. Creo que me siguen escuchando, ¿verdad? ¿Aló? Sí, perfecto. Bien. Pero ya esta realidad nos encontraba con un repensamiento de la economía, o sea, el planteo de la economía de mercado, del famoso paradigma de la sociedad de mercado de competencia perfecta que plantea el neoliberalismo, competir o morir, etcétera, etcétera, están siendo cuestionados de hace buen tiempo por otros pensadores, y eso es un proceso, me parece, muy rico, muy vigente, ¿no? Por ejemplo, planteamientos como Amartya Sen, Elinor Ostrom, Thomas Piketty, Mariana Mazzucato sobre el rol del Estado y la colaboración, desde el trabajo, las necesidades básicas de las personas, las familias y distintos planteamientos que van en esta línea: economía de comunión, economía solidaria, economía civil, economía ecológica, economía circular, etcétera. Desde el cuidado de la naturaleza, pues la misma economía ecológica, la economía circular, y esto vincular los
los dos oikos, ¿no? El oiko nomos con el oiko logos, o sea, la economía con la ecología. El Papa en Fratelli Tutti nos plantea varios elementos muy importantes para repensar y repracticar una nueva práctica económica, ¿no? La humanización a través de la fraternidad y la amistad social. Nos plantea también construir una vida con sabor al evangelio, lo dice el Papa, ¿no? Con sencillez y alegría, no es tanto una economía de la ostentación, sino más bien de la austeridad. Y bueno, el Papa siempre habló de ser una iglesia en salida, pero él plantea en Fratelli Tutti ser toda una humanidad en salida, es decir, todas nuestras sociedades, las personas salgan al encuentro de los que están excluidos, empobrecidos, marginados, para enfrentar de forma sostenible las soluciones, ¿no? Incluyendo todas las comunidades, tradiciones religiosas. Y en ese sentido, el documento del Papa del mes de abril del año pasado era muy, digamos, animando, o sea, animaba demasiado, bastante, cuando planteaba ver el tema de la pandemia no en código de muerte, porque ciertamente ha generado mucha muerte, sino en código de resucitar. O sea, podemos resucitar hacia una nueva convivencia humana. Nos plantea el dinamismo universal del amor, hay quienes plantean también la economía del amor, en la relación entre lo local y lo universal, entre lo micro y lo macro, nos plantea esta arquitectura y una artesanía del encuentro, y cómo esto podría arribar a una promoción humana a través del trabajo y a través de una sana política, ¿no? O sea, la política necesaria. Bueno, paso a un segundo punto. Ahora quisiera entrar un poco más a estas economías populares o economías del trabajo. José Luis Corallo en Argentina le llamó economía del trabajo, Luis Raceto en Chile le llamó y le llama economía popular, etcétera. Pero este pensamiento sobre la vinculación entre el trabajo y la solidaridad ha estado muy presente, y en la propia racionalidad económica, ¿no? Es decir, tenemos que explicar los comportamientos económicos tratando de explicar previamente cuál es la racionalidad que está detrás. Se supone que hay una economía cuya racionalidad es la maximización de la tasa de ganancia, pero hay otras economías que no tienen esa maximización, esa racionalidad necesariamente, sino más bien la satisfacción de las necesidades básicas. A eso es que le estamos llamando la economía del trabajo o la economía popular, es decir, aquella economía cuya finalidad es la obtención de los recursos necesarios para la vida, más que la acumulación de un capital. Entonces, ¿qué buscan estas personas mediante el trabajo? Pues eso, ¿no? La satisfacción de esas necesidades básicas de la familia y de sus comunidades. Entonces aquí vinculamos tres aspectos muy importantes: persona, familia, comunidad, que es clave. Bueno, y lo que hemos visto pues en todo lo que ha sido la pandemia, en todos nuestros países, un esfuerzo muy grande de la gente desempleada, de la gente subempleada, de la gente que perdió el trabajo, agenciándose formas novedosas para enfrentar esta problemática. En este caso es una fotografía en el Perú. La persona que está vendiendo es una vendedora ambulante, probablemente venezolana, ¿no? Es decir, también el tema de la migración la tenemos muy fuerte en nuestros países. Corallo nos habla de la economía del trabajo, y es muy interesante, digamos, hacer un intento de entender un poco más esa racionalidad de la economía del trabajo, que puede ser un trabajo remunerado o puede ser un trabajo no remunerado. En el trabajo remunerado tendríamos el trabajo dependiente o asalariado, ¿no? Que recibe un sueldo al final de la jornada, el trabajo independiente, que genera ingresos, así de la economía popular, o el trabajo doméstico en la casa, es decir, cuando en la casa hay un pequeño taller, una tienda para vender algo. Y el trabajo que no pasa por el mercado, pero que es fundamental, es decir, el trabajo no remunerado, el trabajo doméstico de la mujer en la casa, los familiares también, el trabajo comunitario en las comunidades, ¿no? Con las organizaciones sociales, populares, solidarias, y el trabajo de formación, porque cada vez hay nuestros pueblos en los sectores populares, campesinos, amazónicos, hay mucha avidez por formarse. Es decir, son 6 formas de esta economía del trabajo que explican esta racionalidad de la economía distinta a la economía nueva, ¿no? Entonces se va configurando una economía basada en estas capacidades, en el trabajo cotidiano por vivir.
y es una economía que se va dando en el territorio, por eso hablamos de una economía local, el aspecto micro, el aspecto meso. Una economía solidaria porque en realidad el factor detonante para el crecimiento de la economía popular no es tanto la acumulación de la competencia, es más bien la cooperación y la solidaridad y la asociación. Entonces, a esas formas que implican lo asociativo, lo cooperativo, lo comunitario, vamos a llamarle la economía del factor C o de la economía de la solidaridad o la economía basada en el trabajo solidario. Es decir, una economía de la solidaridad o economía solidaria. Es decir, una economía que se explica por la optimización del factor solidario. Algunos ejemplos, por decir, ¿no? Las ollas comunes, los comedores populares han estado a la orden del día en la pandemia. Hay varias fotos aquí de Perú y de otros países. También en el terreno de la subsistencia de las pequeñas economías populares, muchas cooperativas de ahorro y crédito, fondos de microcrédito, microfinanzas han estado también a la orden del día. La economía familiar en el agro, es decir, la economía, la agricultura familiar, ¿no? Estas son fotos del Brasil, estas son también de Brasil y del Perú, de la parte surandina, y también la FAO ha reconocido la importancia de la agricultura familiar para los medios de vida de la gente y en pandemia han sido el principal proveedor de alimentos. Pero en la Amazonía también se han dado estas formas de economía solidaria. Por ejemplo, la Fundación Camino de Identidad tiene un libro muy bonito, la FUCAI en Colombia, que se llama La economía de la abundancia, que cuestiona el paradigma económico, porque si ustedes recuerdan, la definición de los libros de texto sobre economía es el uso eficiente de factores escasos con fines alternativos, es decir, factores escasos. Pero ¿por qué tiene que ser escaso? ¿Por qué no vemos las posibilidades de abundancia? Porque la economía no tiene que estar fijada en el tema de la escasez, es ver la parte de lo que falta, pero ¿por qué no vemos lo que hay en la gente? Incluso muchas cosas que la economía llama intangibles, conocimientos ancestrales, valores éticos, etc. En la economía de la Amazonía y digamos de los pueblos indígenas, esta es una lámina muy rápida de los pueblos aguajún que están en Ecuador, en Perú también, donde la racionalidad económica es otra, es decir, es cómo lograr que en la familia se logren los medios de vida necesarios, pero que esa familia se relacione positivamente con las comunidades y no se peleen entre ellos, ¿no? Justamente ese es el tema de lo solidario, la cuestión clave. Y aquí algunas láminas que son también del Perú, como las organizaciones comunitarias también han estado en primera línea en la lucha contra la pandemia. Los estados han estado muy débiles, bastante ineficientes, pero las organizaciones populares de distintas formas, ¿no? Mujeres, varones, jóvenes, sectores andinos y sectores amazónicos han estado mucho en esta pelea. Entonces, esta economía solidaria tiene varias facetas, de la producción responsable, del consumo ético, del comercio justo, de las finanzas solidarias, de la tecnología más entendida como intercambio de saberes, o los servicios generales que en economía, muchos autores de la economía solidaria le llaman los servicios de proximidad. Este diagrama intenta vincular en un esquema la relación entre estos 6 elementos, ¿no? La P de producción, la C de consumo, la CM de comercio, la S de servicio, la T de tecnología y la F de finanzas. En un espacio local donde el factor C o el factor comunitario es un factor clave y detonante. Aquí algunas pequeñas fórmulas para explicar lo que anteriormente había dicho entre economía del trabajo y economía solidaria. Pero, y ya estoy terminando ahora, la idea de todo esto, y no es solamente idea, sino las realizaciones, es que si bien estamos hablando de una economía del trabajo, de una economía del trabajo solidario, compatible con lo ecológico, nadie está marginado para no entrar a procesos similares. Por ejemplo, la responsabilidad social de los actores económicos es clave, y ahí intervienen todos, ¿no? Las empresas y los sindicatos, las organizaciones sociales, la iglesia, el Estado, los ciudadanos de a pie. Entonces se trata de vincular un proyecto estratégico en base a una racionalidad más bien solidaria, una racionalidad cooperativa, y a partir de eso generar una economía que busque la satisfacción de las necesidades básicas. Bueno, tengo algunas láminas que hablan del buen vivir, las paso rápido, las dejo en todo caso para que lo lean con calma, pero esa idea ha ido, digamos, acentuándose en América Latina. No es el concepto tradicional de desarrollo, sino más bien
el concepto, sobre todo los pueblos originarios, de la vida digna, del poder convivir, del saber convivir con la naturaleza y entre las personas. Entonces, podemos dar una lectura, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde este enfoque comunitario y solidario. Podemos dar lectura desde este enfoque solidario también a las recomendaciones de Naciones Unidas a través de la CEPAL, concretamente sobre el ingreso básico universal y otros, y el tema del endeudamiento externo, los desafíos varios respecto al cuidado del trabajo, los servicios sanitarios, al retorno a los centros de trabajo en condiciones sanitarias adecuadas, a la buena gestión de la seguridad social, etc. Y termino con estas láminas. Creo que al final tenemos 4 niveles de actuación para gestar este nuevo tipo de economía fraterna y solidaria. Primero, la valoración de las personas, lo que ellas vienen haciendo, que ellas sepan valorar lo que hacen y que tienen un valor, también un valor económico. Identificar los recursos que tienen, no solamente los cuantitativos, sino bastante los cualitativos. Valorar el tema de los intangibles, como le venía a decir, ¿no? Fortalecer la familia y las redes familiares y las posibilidades de esta economía de proximidad. En un segundo nivel sería el nivel local, el nivel del territorio. Allí es entonces importante vincular las experiencias de economía popular con las experiencias de economía solidaria en función de esos eslabonamientos que les decía, ¿no? Producción, comercio, servicios, etcétera, intersectoriales. Y ahí corresponde un rol muy importante a los gobiernos locales y regionales. En un tercer nivel, el espacio nacional, respecto a las políticas macroeconómicas con un enfoque solidario y de justicia, identificar las experiencias de protección de trabajo a nivel micro, vincular lo micro con lo macro, articular experiencias de economía solidaria y de responsabilidad social de la empresa, también el mundo de la empresa privada tiene un rol a jugar aquí, ¿por qué no? Promover y articular políticas públicas nacionales, y finalmente, en el cuarto nivel, el nivel global, pues lo que podríamos llamar la globalización de la solidaridad. Porque estas experiencias solidarias populares de economía están en todas las latitudes del mundo, solo que muchas veces no se conocen, y al no conocerse tampoco hacen transacciones económicas entre ellas. Entonces, esta red solidaria a nivel global, en el comercio justo, de las finanzas solidarias, puede ser muy importante. Aquí hay una lista incompleta, ¿no?, de estas nuevas propuestas del pensamiento económico, ¿no?, de las cuales hablé hace un rato. Y con esto termino. Me parece el tema central de lo que está en juego. Actualmente la economía convencional sostiene que lo principal es la economía y la persona tiene que estar en función de la economía. Y toda la lucha contra la pandemia en este enfoque ha puesto el énfasis principal en salvar a la economía, entre comillas, ¿no? Es decir, y ciertamente no solamente no los han salvado, sino los que más se han aprovechado han sido los grandes capitales. Lo que hay que hacer es más bien al revés, o sea, poner la economía al servicio de las personas y en el ecosistema. Entonces estamos hablando con economías que funcionen, pero cuya centralidad no sea la maximización de una tasa de ganancia o una acumulación del capital, sino sobre todo la persona y el ecosistema. Por lo tanto, el cuidado de las personas en la casa común, y en esta perspectiva, pues, ¿por qué no pensar un nuevo orden mundial basado en una economía que pone al centro la persona, el ecosistema, la solidaridad y la fraternidad? Muchas gracias, y disculpen si me pasé algunos minutos. Gracias.